familia, que podemos decir, Pastor Maldonado, gracias por acompañarnos. Y viene a traernos la palabra del día de hoy, Pastor Jerry Witt, tu esposa, su familia, viene de Tucson, nos va a estar compartiendo el tema de que hablábamos hace un momento de la gracia contundente e incondicional de Dios, y espero que sea de bendición para todos nosotros. Que Pastor, welcome you guys. Sí, por favor, compartan la palabra, bendecidos. Saludos a todos. ¿Y ese saludito qué onda? Es la primera vez que estoy en este lugar. Gracias a Dios por su gracia. Es un enorme placer estar con ustedes por primera vez. Y un enorme gusto volver a ver a Tony, el Pastor Tony, que pues ya teníamos yo creo cerca de 5 años que no nos mirábamos en persona. Y no puedo yo expresar de la manera suficientemente elocuente el agradecimiento que yo tengo al Señor por la vida de Tony, porque fue la persona que Dios usó para mi restauración al camino del Señor en el 2007, 2008, por ahí 2006. Fue un proceso bastante a martillo y cincel. ¿Cuántos conocen ese proceso? Amén, gracias a Dios. Y pues ya vieron que para donde sea que voy me llevo mi congregación, ¿verdad? Pues quedaron aquí 3 nomás: Daniel, el niño mayor, y mi hija Silvia, Leonor, que tiene 13 años, mi esposa Bonnie, que por cierto es la primera vez que viene a Tijuana. Y pues ayer los llevamos ahí a la playa, en Rosarito, que pues los niños de hecho de Bonnie nunca habían visto el mar así de frente, estaban impresionados. Entonces es un tiempo muy alegre para nosotros estar aquí con ustedes. Yo sé que el Señor tiene algo bueno que compartir y poner en nuestro corazón en esta, que es mañana todavía. Y estoy checando de que no hay una compuerta aquí en el piso que se vaya a abrir y me meta para adentro. Me advirtió el pastor Tony que a lo mejor tenían una compuerta de esas. Que por eso pusieron el púlpito acá abajo y no allá arriba. Eso fue lo que dijeron. Pues saludos a todos de parte de nuestra familia en Tucson, Arizona. Interesantemente, yo nunca lo planeé de esa manera, pero Dios sabe y conoce los planes que tiene para uno. Yo terminé pastoreando un pequeño grupo tipo célula en una iglesia coreana, que yo no hablo ni papa de coreano, no entiendo ni siquiera los alemanes de coreano. La cultura coreana me ha llamado mucho la atención, aprender las diferentes características que tienen de la cultura de Corea. Y ha sido muy impresionante cómo Dios ha levantado personas en ese grupito, que ahora algunos de ellos han regresado a Corea y algunos han ido a vivir a otras partes de Estados Unidos y que siguen apoyando a la obra misionera y la obra de ministerio que estamos haciendo ahí en Tucson, el norte de México. Entonces, doy gracias a Dios por ese trabajo. Yo nunca pensé, y francamente, hasta se han burlado de mí, porque yo juraba y perjuraba que yo jamás, de los jamases y nunca le digas eso al Señor, que yo nunca iba a ser pastor en Estados Unidos, y menos en inglés. Y mira, ahora el Señor me tiene ahí predicando en inglés a un grupo en inglés en Estados Unidos, pero ni siquiera son gringos, son coreanos. Entonces, para que vean cómo obra el Señor, que en sus planes, gracias a Dios, que Él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si dependiera de ti, de mí, todo esto? Un mega desastre. Pues ese canto que acaban de cantar en alabanza cayó como anillo al dedo a la palabra que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día. El título del mensaje que traigo es La gracia contundente e incondicional de Dios. Así es la gracia del Señor. Y vamos a estudiar una palabra que nos escribió el apóstol Pablo
en 1 Timoteo capítulo 1, versos 15 al 17, y vamos a usar esto como base para examinar las características de cómo fue convertido el Evangelio del apóstol Pablo. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versos 15 al 17, dice, y estoy usando una traducción, la Nueva Viviente, después lo leo también en Reina Valera 60, que es la oficial. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es una indicación a nosotros sobre lo fidedigno que es esta palabra. Esta palabra es, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego empieza a definir su posición en esta declaración, de los cuales yo soy el número 1, el peor. Mi papá siempre decía, pecador número 1. Así que, si le queda al niño, pues póngaselo. De los cuales, dijo Pablo, yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, dice Pablo, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Como introducción, quiero decir lo siguiente. La fe cristiana se distingue de muchas otras religiones en una característica única, en que la fe cristiana es incondicional a las demás creencias. Y voy a explicar un poco eso para que entendamos, porque este es el fundamento de lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo. La fe cristiana declara y dice, conforme a la palabra de Dios, por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que este pecado nos ha separado de un Dios santo y justo, y también creemos que la acción más amorosa que tú y yo podemos tener hacia nuestro prójimo, la acción más considerada, la de más consideración a nuestro prójimo es que otros puedan también creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Es la mejor cosa que tú le puedes regalar a alguien, es la palabra del Evangelio y que crean en el Señor Jesucristo. Y no hay otra creencia así. Si esta creencia, si esta fe cristiana contiene otro contenido fuera de esto, entonces no es en sí salvación absoluta como lo enseña la palabra de Dios. ¿Es incondicional o no es nada? No hay condiciones y términos medios en la fe cristiana. Como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Es incondicional la fe cristiana. Y estoy haciendo hincapié en esto para que entendamos lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo cuando él se encuentra con el Señor Jesucristo. En primer lugar, el cristianismo fue una confrontación, una amenaza frontal a la fe y la religión del apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un fariseo. Y en su creencia como fariseo, el cristianismo era una confrontación. ¿Por qué? Porque hacía como Pablo mismo dijo de su propia boca, después de conocer a Cristo, él dijo que todo lo que él había abrazado antes era, ¿qué? Basura. El cristianismo
cristianismo va a tomar cualquier otra creencia, cualquier otro credo, cualquier otra fe y lo va a declarar basura. Hay una sola fe que nos va a salvar. Hay un solo camino que nos va a llevar a Dios. No hay dos caminos, no hay medios. Hay un solo camino. Y Saulo de Tarso se veía confrontado como fariseo desde el principio por los cristianos. Él veía como el tal cristianismo era una amenaza fatal, frontal y directa a su religión. Y por eso los atacó con todo. Los odió. Por eso fue tan agresivo. Por eso fue tan, malo. Muy malo. Era un hombre muy malo. Era un hombre lleno de odio, de rencor. Vamos a analizar un poco esto. Hasta un día en que la verdad se le vino a él, fue declarada la verdad a su vida, lo transformó y por la misma índole, por eso terminó él siendo uno de los cristianos más tremendos en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, hermanos, es todo o nada, como dice el refrán popular. Todo o nada. Me recuerda a el papá de mi mejor amigo Saúl Leal, don Ramón, que comentaba mucho de un lugar allá en Durango que le decían el Corral de Mahoma. ¿Cuántos han oído de esa leyenda? Y allá en el Corral de Mahoma se perdieron según esto, unas águilas de oro de mucho valor, y que estaba un indio grandote que ya tenía como 200 años sentados ahí y estaba protegiendo a todas las águilas de oro. Y él comentaba de que pues el indio ahí traía arco, flecha, y a cualquiera que se le arrimara era todo o nada. O sea, o le vencías al indio que protegía, o él te iba a matar a ti. Y yo le decía, y don Ramón, ¿y cómo sabes tú esta leyenda? Pues es que allá don fulano, en la tienda fulana de tal, traía uno de esos reales. A ver. ¿Qué no dices que es todo o nada? A ver, ¿cómo está pues que ese fulano allá en la tienda tenía un real de oro que estás contando? Pues ahí él decía que quién sabe qué, que a ver, espérame. Don Ramón, ¿quién decía? Pues los que no tienen nada que hacer más que andar con los chismes, pues ¿quién más? El todo o nada, ¿verdad? Así es el cristianismo, es todo o nada, y no porque lo dije yo, ni porque lo dijo Tony, ni el pastor, porque la palabra de Dios dice, hay un solo camino al Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esa gran verdad fue confrontativo a la vida de Pablo, él como fariseo. Vamos a examinar el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a examinar cómo fue que fue convertido Pablo, cómo sucedió esto en su vida, qué fue lo que ocurrió en su vida, la dinámica. Primero, tenemos que tomar en cuenta, yo no sé usted, pero yo he conocido gente mala en mi tiempo. Me ha tocado andar a las misiones donde me ponen emboscada, hay gente que me pone pistola en la cabeza, a mi hermano Marcos también una vez, y hemos topado con gente mala, pues. Pero yo quiero decirte algo. Pablo era un oponente formidable, de temer, de dar miedo. Era un oponente formidable. Tenemos que dejar bien establecido, no era cualquier fulanito. Este era un hombre con muchísima influencia, con mucha autoridad, mucho apoyo de las autoridades, y su conversión era algo sorprendente para empezar, porque de quién se trataba. Nosotros tenemos como en nuestra generación, y lo digo por mí, como una de las personas más malas que han vivido en nuestra generación, ¿quién sería? A ver, díganme, más malo que... ¿Saben? No le hace que sean las noticias, no estoy hablando allá de Juan Camané de la esquina, estoy hablando de, si tú sabes de alguien que fue de los peores, de los más malos en la historia, ¿quién fue? En nuestra generación. Osama Bin Laden,
¿Cuenta? ¿Quién dijo? El Chapo. Bueno, ese no fue tan malo. O sea, estoy hablando, por ejemplo, Hitler, casi todos saben quién es Hitler. Gente que era despiadada, de temer. Su propia gente le tenía miedo. Otro, José Stalin, un líder ruso. Sus propios líderes, cuando se sentaban a la mesa a comer con él, temblaban, porque no sabía si de un minuto a otro algo se le atravesaba en la cabeza y mandaba a ejecutar 2, 3. Constantemente ejecutó mucha de su gente. Pablo era un hombre de temer, era un hombre peligroso, un hombre con el que la Biblia dice, y ahorita lo vamos a leer más adelante, en Hechos 8:3, fíjate, dice, Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. ¿Sí? Esto no es de que le caímos mal, le cayeron mal los cristianos a Pablo. No, Pablo tiene una agenda. Su agenda es acabar con la iglesia. Quiere terminar con ellos. Y dice en Hechos 8:3, iba de casa en casa y sacaba arrastras, dice esta versión, arrastrando tanto hombres como a mujeres y los metía a la cárcel. Los entregaba al verdugo, dice una de las traducciones. Y luego en Hechos 9:1, que es el capítulo que estamos examinando, en los primeros 2 versos dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra. Hay otra versión que dice, respiraba amenazas. O sea, era un hombre que no podía hablar 10 palabras sin estar mencionando el odio, el rencor, el coraje, el enojo que traía en él contra estos tales cristianos. Y los voy a destruir. Y dice, entonces así acudió. Bueno, dice incluso en esta versión, estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén, encadenados. Este es un hombre con una agenda, con un rencor, un odio tremendo. No era para menos el cristianismo, porque su mensaje del cristianismo amenazaba con convertir la religión de él a un montón de basura, como él mismo dijo en Filipenses 3:7. Eso es lo que estaba sucediendo. No, es que vas a traer esta creencia en contra de nuestras tradiciones. ¿Cuántos han escuchado eso? Una vez en la sierra con los Cora, a mí me confrontaron con esa pregunta en una asamblea donde estaba el gobernador tradicional de la etnia. Y me dijo, queremos saber si vienes a cambiarnos nuestras costumbres. ¿Has escuchado esa pregunta? ¿Qué creen que les dije? Claro que te voy a cambiar las costumbres, ¿qué crees? En uno de esos pueblos, San Andrés Coañata, nunca se me olvida, ya andaban haciendo un motín, nos iban a arrastrar, nos iban a meter, yo no sé dónde era eso, pero decían ellos que el cepo, ellos decían que el cepo, yo me imaginaba como un hoyo que traían allá, donde metían a la gente y traigan unos cerillos y ahorita vamos a quemar este avión, porque habíamos llegado en la avioneta. Yo te quiero decir una cosa, esa era la amenaza que traía Pablo en contra de su creencia y su religión, su credo, de que los cristianos venían amenazando en cambiarle toda su tradición, toda su cultura y todas sus costumbres. Ahora yo te hago una pregunta, ¿quién cree usted en esta historia del apóstol Pablo estaban esperando la conversión de él? Nadie. ¿Quién esperaba la conversión del Hitler?
Nadie. ¿Quién esperaba la conversión de Osama Bin Laden? Nadie está esperando la conversión de alguien así. Imagínate el peor de todos. Si me dices el Chapo, yo puedo decirte, el Chapo, yo puedo creer, yo puedo imaginar y visualizar que se entrega al Señor. ¿Sí o no? Pues hay gente que de plano tú los miras y tú dices, no, este no tiene salvación. Este no tiene remedio. Nunca te vas a imaginar a esta persona entregado a Cristo. Y los cristianos así estaban con Pablo. La evidencia está en que después de su conversión estaban espantados. No lo podían creer. No, espérate. ¿Qué ese no es el Saulo de Tarso? Ese está quemando, matando a los creyentes. Entonces, para empezar, no era cualquier tipo de oponente, era una persona malvada hasta las raíces. Y es por eso que la conversión de Pablo es tan tremendo. Porque nosotros todos debemos estar involucrados en hacer este evangelismo, ¿no? Me imagino que todos ustedes ya convirtieron por lo menos a 2 que 3. A ver, no se rían todos a la misma vez. Nadie agarró la onda. A ver, ¿están discipulando o no están discipulando? Bueno. Ok. Y hay gente que tú estás sembrando el evangelio y tú dices, ya merito, ya casi, ya le veo que empieza a ablandar, ya se está haciendo simpatizante. La palabra que usamos, este simpatizante, ¿a poco no usado ese término? Pues no, todavía no se convierte, pero es simpatizante. Pues te tengo una noticia, Pablo no era un simpatizante del evangelio, para nada. Duro, con el demonio adentro a todo lo que daba. Era un oponente formidable, con el diablo a todo lo que daba en él. Y lo que sucede en el verso 3, capítulo 9 de los Hechos, es algo tremendo. Y esto es lo que quiero que entendamos acerca de esta palabra de hoy. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente, todos digan de repente, así fue, de repente, inesperadamente, nadie lo tenía pensado, no estaba planeado, nadie se imaginó. De hecho, los que iban con él se sacaron de onda y no sabían qué estaba sucediendo. Pero de repente, una luz resplandeciente del cielo brilló alrededor de él. No hubo un proceso. Yo sé que todos nosotros tenemos un testimonio, yo tengo un testimonio. El proceso de Dios en mi vida ha sido una cosa tremenda. Desde el primer día que te entregas al Señor, de que tomas la decisión de obedecer al Señor, de bajar a las aguas del bautismo, de que entras en un proceso del trato del Espíritu Santo, los dones del Espíritu que entran a tu vida y luego te das un mega resbalón, una caída, estás extraviado, el Señor te vuelve a traer al redil, te rescata, un proceso tremendo, ¿sí? Pablo, mira qué proceso tuvo. ¿Cuál? Yo sé, todos ustedes tuvieron un proceso, algo sucedió en tu vida personal en donde escucharon una palabra o dos en el que el Espíritu Santo habló algo a tu corazón, a tu vida, y ahí empezó Dios a hacer algo. Y esa palabra te inquietó y empezó un despertar espiritual. Aquí no hubo ningún proceso, ninguna palabra. Nada había afectado el celo y el recelo, el odio del apóstol Pablo. Y de la noche a la mañana se ve tumbado del asno en el piso, rodeado de una luz brillante que después damos cuenta hasta lo deja ciego. Un proceso de repente, cero proceso. Si le sucedió, bueno, algunos tuvieron un proceso de un día, 2 días, 2 semanas, un año. En el caso mío, el Señor trabajó años conmigo
En el proceso de Pablo todo sucedió como en 5 segundos. Así pasó con Pablo. El proceso de salvación en la vida de Pablo. Nunca escribe nada, ninguna de sus cartas, nunca dice nada, ninguna de sus cartas, de que Dios lo estaba preparando, de que Dios le estaba hablando a su corazón, de que estaba siendo ablandado por el Espíritu Santo, ni tampoco que las circunstancias de la vida lo estaban transformando. ¿Cuántos saben lo que hacen los golpes en la vida? ¿Verdad? Sí, es real. No tenemos ningún relato en su corazón de convicción al pecado. Ni uno. Nada se indica en la vida de Pablo de que tuvo convicción de pecado. Todo fue de repente. De repente. Si estas cosas, la convicción, el temor al infierno, la esperanza de gloria, si esas cosas sucedieron en él, fue instantáneo en ese momento. No era una persona simpatizante, no tenía sensibilidad espiritual, era cerrado, estaba convencido que el cristianismo era una gran mentira, él estaba trabajando arduamente para destruir esta mentira y él estaba en camino para llevar a cabo los planes para hacer exactamente eso. Y en sus propias palabras, en Efesios 2:3, él mismo lo dijo, él estaba muerto en sus pecados. Así lo dijo él de sí mismo. Era duro, no maduro. Tú sabes cuando una fruta madura, ¿verdad? ¿Qué se hace? Blandita, jugosa, suculenta, dulce. Nada de eso sucedió en la vida de Pablo. Él era duro, seco, arrugado espiritualmente, muerto en sus pecados, ningún proceso en su vida. Y lo primero que sabemos desde el primer lugar era un carácter tremendo, formidable. En segundo lugar, fue un de repente inesperado. Y la tercera cosa que vemos aquí en su conversación es que fue soberano y divino de Dios. No tuvo nadie que ver en esto. Nadie orquestó esto. Nadie preparó el terreno. Nadie le habló a Pablo para que se entregara a Cristo. Pablo no empezó a tenerlo, no. Esto fue un acto soberano, inesperado, divino de Dios. ¿Qué estamos examinando en este día? Lo dije en el título. Gracia contundente, incondicional de Dios. Dios confrontó a Pablo de manera inesperada y repentina. La gracia de Dios le fue revelada en un instante. Y en ese instante la conversión de Saulo no fue de que la mano de Dios le estaba haciendo una petición o acción de Pablo hacia Dios. Fue simplemente soberana voluntad de Dios en todos sus propósitos e intenciones. O sea, Dios decidió y ahí se terminó el asunto. Todavía sientes que tienes con qué andar mandándote solito. Encuéntrate con el Señor y vas a conocer la gracia contundente e inesperada de Él en tu vida, en donde te confronta. No fue gratuita. ¿O sí? ¿Sí o no? ¿Qué le costó? ¿Qué tuvo que hacer Pablo para ser salvo? Nada. No tuvo que hacer nada. Dios lo tumba de su macho, tiene la revelación y lo primero que sale de su boca es: soy creyente. Así de fácil. Yo creo en ti, Señor. ¿Quién eres, Señor? Pues yo soy Jesús, al quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga, Señor? O sea, ahí se terminó el asunto. De cualquier discusión en la vida de Pablo, inmediatamente dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que vaya? Él supo con quién estaba tratando. Fue algo gratuito, fue algo que él no merecía, fue algo con autoridad abrumante de parte de Dios y de pilón con poder.
se manifestó Dios ahí. Cualquier resistencia que Pablo pudiera ofrecer contra esta soberanía cedió completamente, se derrumbó. Cualquier argumento que pudiera haber tenido se derrumbó. Cualquier lógica que pudiera haber tenido en contra de lo que Dios estaba haciendo se derrumbó. Yo sé que ustedes están pensando, ¿y para dónde lleva el hermano Jerry con este relato? Pues es que tiene que ver contigo y conmigo. Y ahorita vamos a llegar a eso. Amén. ¿Creen o no que fueron evidencias soberanas de Dios? Amén. Soberana evidencias de parte de Dios. Primero, Dios causa una luz destellante, cegadora, que brille desde el cielo. Y de hecho la Biblia dice que deja a Pablo ciego 3 días. Y luego envió a Ananías que impusiera manos sobre él y orara por él. Hechos 9:17. O sea, Dios lo cegó y luego Dios lo sanó. ¿No creen que eso? ¿Cuántos han visto a un ciego recibir su vista sobrenaturalmente? Levante la mano. ¿Tú, Tony? ¿Alguien más? ¿Ok? Yo he visto cuando un ciego recibe la vista, no una vez, 3 personas seguidas. Estaba un pastor, amigo de mi papá, en una campaña, estábamos en Vicente Guerrero Durango, llegaron 3 mujeres, estaba una fila de gente esperando sanidad, 3 mujeres ya grandes de edad, mayores, ciegas completamente, con cataratas de los ojos donde se les veía todo blanco. Y recuerdo muy claramente cuando el hermano Frank Adams empezó a orar por la primera, la catarata se empezó a disolver como si fuera azúcar en agua. Y se disolvió y se disolvió y se disolvió, y la señora empezó a ver. Y empezó pues ya a hacerme imaginar la reacción. Esa señora sale gritando, escandalosa. La que sigue, orando por ella, se disuelve la catarata en el ojo. 3 mujeres heridas. Con mis propios ojos lo vi. Mi papá estaba presente ahí. Pues yo te quiero decir una cosa, eso no lo inventa el hombre. Eso nadie lo orquesta. Eso no es preparar terreno. Eso no de que pues vamos a echar un canto de alabanza para ir ablandando el terreno. Eso es intervención sobrenatural, poderosa de un Dios divino que hace las cosas conforme a su voluntad. Eso es lo que es eso. Milagros. La Biblia dice que en Pablo sucedió lo mismo. Quedó ciego y luego Dios lo sana a través de Ananías. Luego le muestra con esta poderosa señal a Pablo la verdadera oscuridad espiritual en que él se encontraba. La segunda cosa que vemos como evidencia de la soberanía de Dios, tomen nota del diálogo de Dios con Pablo. Las palabras que Dios usa cuando Dios habla con Pablo. Le dice Pablo, ¿quién eres? ¿Y qué le dice el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, contesta la voz. Y luego procede a hacer ¿qué cosa? ¿Qué hace ahí después de eso el Señor cuando le dice? Le da una orden. Levántate. ¿Me estás escuchando, Pablo? Levántate. Entra a la ciudad. Y quiero que ahí me esperes hasta que te dé más órdenes. Así. ¿Quién estaba mandando ahí? Mandaba Pablo. Ya no manda Pablo. Ahora el Señor está mandando. La segunda cosa que notamos sobrenatural de la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, es de que Él lo ordena y le da una orden y le dice, quiero que te levantes, le da las instrucciones de lo que tiene que hacer. En esa palabra se denota completa autoridad, completo mando de Jesucristo. Algunos me están mirando como que no saben ni de qué estoy hablando. Posiblemente no hayas tenido ese evento en tu vida personal. Posiblemente. Posiblemente no lo hayas experimentado. Yo te invito en este día.
Él habla con autoridad, Él habla con mando. No hay duda, no hay titubeos ni negociaciones cuando Dios ordena. Él no anda con que, oye, pues, si quieres le hacemos así. Le da una orden a Pablo, y Pablo sin titubear y luchando ahora con la ceguera. Lo tienen que llevar de la mano, obedece lo que se le ordenó y no la piensa dos veces. La tercera cosa que vemos en la soberanía de Dios ahí en este evento es de que en el 15-16 aclaran esta intención de Dios más, porque dice que aún Ananías tuvo dudas sobre qué hacer con él, y cuando está orando Ananías, Dios le habla a Ananías sus propósitos para Pablo y confirma el llamado de él sobre la vida de Pablo. Le dice: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar a Pablo, de pilón, ahí te da unas palabritas para que se lo lleves y le des un ánimo. Le dice: le voy a mostrar cuánto va a sufrir por causa de mi nombre. Soberanía total. Evidencias de la soberanía total de Dios en su vida. Ahora, en las palabras de Pablo mismo en Gálatas 1:15, Pablo dice lo siguiente: aún antes de que yo naciera, Dios me eligió. Aquí es donde vamos a empezar a ver tu vida y mi vida, cómo está relacionado con la vida de Pablo y su llamado personal. Antes de que Pablo naciera, dice él, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Y luego le agradó al Señor revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. En ninguna parte observamos algún curso o rumbo en la vida de Pablo que indique algo diferente al rumbo establecido por Dios para su vida. Como si no fuera él a sujetarse la mano de Dios. Incluso le declaró no lo que pudiera sufrir, le declaró lo garantizado que iba a sufrir. Esa es la manera en que Dios habla a su vida. Así que todo esto lo hablé para llegar a esta conclusión a nuestra vida personal, tu vida y mi vida como creyentes en el Señor Jesucristo. Esto es algo muy personal contigo y conmigo. En 1 Timoteo 1:15 al 16 fue el primer pasaje que leímos. Fíjense bien cómo el apóstol Pablo está girando esta palabra hacia ti y hacia mí. Porque este es el propósito del texto que leímos al inicio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el número uno, el primero, dice Pablo. Pero por esto, esta es la razón, esta es la causa, el motivo por la cual Dios hizo conmigo, yo Pablo, la razón que Dios hizo conmigo este proceso es la siguiente: fui recibido a misericordia para que Jesús mostrara en mí primero toda la clemencia, para el ejemplo a ustedes de los que habrían de creer, o sea, nosotros. ¿Estás aquí en esta reunión el día de hoy? Dios ha hablado de tu vida. Tú estás siendo tocado y llamado por la voz del Señor. Y para ejemplo de ti y de mí, para ejemplo nuestro, Dios llamó a Pablo de esta manera, para mostrar su señorío, para mostrar su soberanía en él para vida eterna, así dijo Pablo. Según Pablo, su conversión y la manera en que sucedió su conversión fue para tu beneficio y para mi beneficio.
que la razón que el proceso que él tuvo fue para que nosotros entendiéramos algo, que podamos entender lo siguiente. Y quiero que se les grabe esto, por favor. La enorme paciencia, persistencia, el amor y la gracia de Dios. Inmedible. Fíjense lo malo, lo malvado que era este hombre. El camino largo, el camino doloroso de Pablo, no nada más para él, sino todo el dolor que le ocasionó a tanta gente. No sabemos a cuánta gente haya afectado, pero imagínate tú que llegan con cartas de autorización, te arrestan a ti, a tu mujer y a tu familia, te arrastran a las cortes, te echan a la cárcel. Eso iba a generar una molestia bastante fuerte. Todo esto fue una preparación para esta declaración que Jesucristo hacía hacia él. ¿Por qué me persigues? Fíjate bien. Esa fue la pregunta que Jesucristo le hace a Pablo. ¿Por qué me persigues? Yo te hago la pregunta a ti en este día, en nuestra vida personal, en nuestro caso personal. ¿Será acaso que mi vida de incredulidad o mi vida de inmoralidad o mi pecado y mi rebeldía sean la persecución de Jesucristo? Como ejemplo nuestro nos dio Pablo este ejemplo. Para ti y para mí, para que pudiéramos entender en el patrón que Dios muestra en la vida y la salvación de él personalmente. Pablo había sido apartado para Dios desde antes de que naciera. Tú has sido apartado de parte de Dios desde antes que tú nacieras. Yo fui apartado antes de que naciera para la obra del Señor. Tú también. ¿Y qué hizo Pablo en todo ese periodo de tiempo? Desde que nació, creció en la iglesia, se abrazó a la ley de Moisés, se hizo fariseo, hizo su trabajo con celo, arduo trabajo fuerte de fariseo, para entonces perseguir a los cristianos y un día encontrarse de topazo con el Señor en el camino a Damasco. Toda esa trayectoria en oposición al Evangelio. Muerto en el pecado, dijo él mismo. Toda su vida había sido un abuso de Dios, un largo rechazo, una larga burla a Dios quien lo amaba. Y lo mismo podemos decir nosotros. Esto fue la grande declaración de Dios, de un Dios de gracia implacable. Es gracia contundente, es gracia incondicional hacia Pablo, hacia ti y hacia mí, hacia todos nosotros. Pablo lo declaró acerca de su conversión de esa manera. Voy a pedir al equipo de alabanza que venga, por favor, y este mismo canto lo vamos a volver a cantar. Pablo mismo lo declaró acerca de su conversión de esa manera. Esto es lo que Dios te ofrece a ti, hermano, hermana, que me escuchas en este día. Esto es lo que el Señor te ofrece el día de hoy. Escucha esto, ¿ok? No pierdas la esperanza. Número uno. No pierdas la esperanza. Puede ser esperanza por tu vida o puede ser esperanza por alguien que estás orando. Porque puede parecer un Pablo, una persona que resiste, que se opone, que activamente ataca a los cristianos. Me maravilla ver cómo en la sierra hay gente violenta contra el cristianismo. Han entrado a la iglesia donde yo establecí en Cerro de la Bandera con pistolas a balacear a la gente y a matar. Y ahora esa persona, ¿dónde está? ¿Ven? No pierdan la esperanza. Número uno, eso es lo que Dios ofrece a través de esta palabra. No pierdas la esperanza. No pienses, número dos, que hay uno que no puede ser salvo.
Porque si Dios pudo salvar a Pablo, a cualquiera. La tercera es, no te obsesiones con un Dios de ira, porque ese es el Dios que Pablo servía. Un Dios lleno de ira, enojo, leyes, reglas. No te obsesiones con ese Dios de ira. Número 4, nunca vas a permitir que el diablo te atrape en un pensamiento de que estás demasiado perdido. No hay esperanza para ti. Y número 5, no pienses que no hay esperanza para algún ser querido, alguien que tú amas y puedes ver que están corriendo a la perdición. 5 cosas. No pierdas la esperanza. No pienses que uno no puede ser salvo. No te obsesiones con un Dios de ira. Y no pienses que eres demasiado perdido y que no hay esperanza para un ser querido. Recuerda esto: repentinamente, inesperadamente, soberanamente y por la gracia soberana, abundante, implacable y contundente de Jesucristo somos salvos. Amén. Pónganse de pie, canten este canto hacia el Señor. Esa es la clase de amor que Él tiene por ti y por mí. En mi rebelión luchaste tú por mí. Has sido tan bueno a mí. Digno no soy, pagaste tú por mí. Has sido tan bueno en mí. Oh, mi sombra puta no termina, inmenso amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo entenderlo ni merecerlo, sigue estándote por mí. Oh, mi sombra puta no termina, inmenso amor de Dios. No hay sombra que no alumbres, monte que no subas, vienes tras de mí. No hay muro que no derrumbes, mentira que no rompas, vienes tras de mí. Y declaramos: no hay sombra que no alumbres, monte que no subas, vienes tras de mí. No hay muro que no derrumbes, mentira que no rompas, vienes tras de mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no subas, vienes tras de mí. No hay muro que no derrumbes, mentira
gloria, dale gracias. Baja tus manos en alto, dale gracias. Dile cuánto le amas. Dile cuánto le amas a Él, Rey de Reyes. Amor inagotable. Una insistencia sobre nuestras vidas. Un aferramiento sobre nosotros. Un amor que no se apaga, que nunca deja de ser, que nos ha perseguido, nos ha correteado, se ha metido hasta donde hemos caído y nunca ha cesado de decirnos cuánto nos ama. El Dios de la misericordia, el Dios de gracia, precioso Salvador, precioso Salvador. Antes de terminar orando, déjame decirte algo. Hace ya muchos años, don Fermín, el pastor que ya partió, me hablaba de este hombre. Se estaba mandando a Phoenix y me decía él, parecía un hombre muy preocupado por la condición de Jerry. Y me decía, ahí en la oficina, me acuerdo en una ocasión que ya íbamos para Phoenix, me dijo, ve y busca a Jerry Witt. Él está en Phoenix. Algo le está arrebatando su llamado. Algo lo mantiene escondido, algo lo mantiene perdido. Por muchos años ha trabajado con nuestras etnias, con nuestros indígenas mexicanos, ha ido a la sierra, ha estado trabajando con ellos, pero está viviendo un momento difícil en su vida. Ve y búscalo, encuéntralo, me decía. Y yo decía, pues para encontrar a alguien allá en Phoenix, pues va a ser un rollote. Pero no sé a qué se debía el aferramiento de don Fermín sobre este hombre. Hasta que nos encontramos allá y Dios empezó a levantarlo nuevamente. No sé quién de tus familiares, de tus conocidos ocupa tu aferramiento. No sé quién de tu gente ocupa que tú te sigas aferrando y que vayas y lo busques, lo encuentres, que vayas y le recuerdes que la misericordia de Dios es inagotable, nunca se va a agotar, jamás su amor va a dejar de ser. No sé quién junto a ti necesita que tú te aferres, que tú digas, no lo vamos a perder, no lo vamos a perder, no lo vamos a dejar, no vamos a descuidar ningún momento hasta que venga y se rinda delante del Señor. O no sé si eres tú. Vamos a hacer una oración todos juntos. Por si hay alguien que no ha recibido jamás a Jesucristo, este es un buen momento. Pero mientras tú repites esta oración, también acuérdate de la gente que está perdida, de la gente que no conoce de Cristo, de la gente que perdió su llamado, de la gente que necesitamos aferrarnos con ellos. Dile esto al Señor, dile, Señor Jesús, díselo en voz alta, Señor Jesús, quiero darte gracias por tanto amor. Te abro mi corazón, quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Desde hoy me declaro tu Hijo. Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por ser mi Dios y mi Salvador. Ahora, antes de entregar el micrófono, quiero que te acuerdes de alguna persona ahorita en este momento. De alguna persona que tú dices, qué difícil es que se convierta. Qué difícil es que pueda venir a los pies de Cristo y servirle con todo el corazón. Quiero que pienses en esa persona y me ayudes a orar.
los pies de Cristo. La mayoría piensa que no puede suceder, pero hoy Dios me recordó con esta palabra que nada es imposible para Él. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos por la gente, Señor, que hemos anhelado que venga y se rinda delante de ti. Yo traigo a mi tío, Señor, y me uno a la persona que está orando por alguien en este momento, Señor. Lo reclamamos para ti, lo reclamamos para tu reino. Declaramos gente que te sirve, hombres y mujeres que vienen y se postran delante de ti y conocen tu amor y tu gracia. Padre, queremos verlos servirte, queremos verlos servirte en el nombre poderoso de Jesús. Amén.